En los últimos días, el gobierno nacional dio a conocer que varias ciudades del país, entre ellas el Cusco, habría pasado de nivel extremo a nivel de riesgo alto por contagio de coronavirus, motivo por el cual se asumieron nuevas medidas para afrontar la pandemia generada por esta terrible enfermedad, tal como precisó el ministro de Educación, Jorge Cuenca. Un descenso en los niveles de contagio y de defunciones en el país. En comparación a la semana anterior, alrededor de 9.800 casos menos, cuestión que representa ya una disminución que se puede observar con mucha más claridad, aun cuando, como siempre insistimos, esto no supone que no nos descuidemos en el cuidado. De la misma manera que las defunciones, en las que hemos también disminuido durante esta semana en relación a 2 semanas anteriores, porque como saben, la semana anterior hubo una pequeña subida. Precisamente una de estas medidas tiene que ver con la ampliación del horario de atención para los negocios que cuentan con autorización, y que en el caso del Cusco sería hasta las 8 de la noche, es decir, 1 hora antes del inicio del toque de queda, según la solicitud que presentaron el alcalde y regidores de la Municipalidad del Cusco en el mes de abril, con la finalidad de promover la reactivación económica. Como ustedes saben, los negocios cerraban 2 horas antes en las regiones del país y en Lima Metropolitana y el Callao 3 horas antes del toque de queda, asociado por supuesto a sus niveles de riesgo. Bueno, a partir del día lunes se amplía 1 hora más de atención en los negocios, 1 hora antes del toque de queda, es decir, si el toque de queda es a las 9 de la noche, como en el caso de extremo o de muy alto, los negocios podrán trabajar hasta las 8 de la noche, a excepción de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, que tendrá el cierre 2 horas antes. Entonces hemos hecho un ajuste respecto de las horas, en el que, repito, en Lima Metropolitana y el Callao, los negocios cierran 2 horas antes a la hora del toque de queda, y en el resto del país es solamente 1 hora. El alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, Víctor Boluarte Medina, saludó esta determinación del gobierno central y precisó que este fue un clamor que le hicieron llegar muchas organizaciones de comerciantes y pequeños empresarios que se han visto afectados económicamente por la pandemia. En realidad este ha sido un clamor de muchas organizaciones de comerciantes, empresariales, de artesanos en el Cusco. Y es que en realidad las normas se tienen que dar tomando en cuenta la heterogeneidad del Perú. No se puede desde Lima decir que hasta el toque de queda, que son las 9 de la noche, uno necesita 3 horas para trasladarse a su casa. Eso quizás se rija en Lima, que es una gran ciudad, pero en las ciudades intermedias creo que va hasta 1 hora. Y eso se lo hemos recalcado al presidente de la República, a los ministros con quienes hemos tenido oportunidad de hacerles llegar este clamor de las organizaciones empresariales, artesanales, de comerciantes del Cusco, y felizmente, después de ya varias semanas, han accedido a esta reforma o a esta modificatoria, para que ahora en Lima son 2 horas, pero en el resto del Perú, en las ciudades intermedias, son 1 hora. Y con eso creo que basta para que las personas se trasladen a sus casas y a las 9 de la noche empiece el toque de queda. Eso significa que vamos a tener 2 horas más para poder alentar el comercio, para poder alentar los servicios, para poder alentar la venta, el intercambio de mercaderías, en fin. Esto creo que contribuye definitivamente a la reactivación económica tan necesaria, particularmente en el Cusco, que somos una ciudad turística, que somos una ciudad que vive en gran medida del turismo, y eso es innegable, no se puede negar. Sin embargo, la autoridad de DIL fue clara al señalar que a raíz de estas nuevas disposiciones, la población no debe bajar la guardia, al igual que los pequeños empresarios, quienes más bien deben reforzar las medidas de bioseguridad a fin de evitar el incremento de casos por COVID-19. Sí, yo creo que si bien es cierto, tenemos algunas horas más para poder alentar el comercio, para poder alentar la venta de servicios, en fin, eso también significa una mayor responsabilidad de los ciudadanos, también de los comerciantes, de los proveedores de servicios, para que todos promovamos el cumplimiento de los protocolos, de las medidas de seguridad que nos permitan vencer
a esta epidemia que tanto daño y tanta tragedia nos ha causado en el mundo. Por su parte, el regidor Miguel Ángel Tinajeros manifestó que a raíz de estas nuevas disposiciones emitidas por el gobierno nacional, la Municipalidad del Cusco, a través de sus diferentes dependencias, emprenderá acciones de sensibilización y control, pero al mismo tiempo hizo un llamado a la población para que verifique el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los establecimientos que están autorizados para brindar atención en diferentes rubros. Un buen logro para el Cusco el poder tener ya esta restricción de solo 1 hora antes del toque de queda. Es decir, a partir del día lunes, los negocios, los emprendimientos que están debidamente autorizados podrán trabajar hasta las 8 de la noche. Muy bien. Sabemos que la reactivación económica es importante, regidor, pero esto tiene que ir paralelamente con las medidas de control, ¿no es cierto? Porque algunos propietarios de estos negocios pueden aprovechar esta disposición para excederse de la hora. ¿Cómo van a hacer ustedes para controlar esta situación? Efectivamente, es muy correcto lo que usted manifiesta. En el caso de la Municipalidad Provincial del Cusco, el día de ayer precisamente solicitamos una reunión con el gerente de Desarrollo Económico a efectos de ver las nuevas acciones que se van a tomar teniendo en consideración estos nuevos dispositivos y estas nuevas circunstancias. Además de que el Cusco ha pasado de un nivel extremo a muy alto, ¿no? Entonces, una de las primeras acciones que va a tomar la municipalidad, o el gerente del área correspondiente, es sensibilizar a los emprendedores con la finalidad de que se cumplan las medidas de bioseguridad. Y esto también debe ser un compromiso no solo de las autoridades, sino de los propios ciudadanos. Las autoridades lo que deben hacer es fiscalizar que se cumpla con los protocolos de bioseguridad. Pero el propio ciudadano también es un fiscalizador, mi querido Edwin. Fíjate, cuando uno va a un restaurante, a un local que no te toman la temperatura o no te echan alcohol en la mano, yo considero que no se debe ingresar. Entonces, de esa forma nosotros también le estamos diciendo a nuestros emprendedores, a los empresarios, que si cumplen con las medidas de bioseguridad van a tener clientela. Pero de lo contrario, personalmente considero que no se debería ingresar a un local que no cumpla con las medidas de seguridad, y eso lo podemos hacer todos los ciudadanos. Definitivamente, en estos tiempos de pandemia y de crisis económica, la reactivación de los negocios es importante, pero eso no significa que la población deba relajarse, sino más bien extremar los cuidados y no bajar la guardia, porque el coronavirus se ha quedado para vivir entre nosotros.